Continuemos ahora con la parte final del capítulo 5, describiendo los switches LAN. En esta parte del capítulo aprenderá a explicar los conceptos básicos de conmutación, a comparar switches de configuración fija y switches modulares, y finalmente a configurar un switch de capa 3. En la actualidad, la topología física de la mayor parte de las redes Ethernet es en estrella y en estrella extendida, donde los dispositivos finales se suelen conectar a un switch LAN de capa 2 con conexiones punto a punto. Los switches LAN de capa 2 llevan a cabo los procesos de conmutación y filtrado basándose en la información de una tabla de direcciones MAC. El switch genera su tabla de direcciones MAC grabando las direcciones MAC de los nodos que se encuentran conectados en cada uno de sus puertos. Una vez que la dirección MAC de un nodo específico en un puerto determinado queda registrada en la tabla de direcciones, el switch ya sabe por qué puerto debe enviar el tráfico destinado a ese nodo específico. En el ejemplo de la figura, se observa que el switch conoce todas las direcciones MAC de todos los nodos conectados. De tal forma que si el host H1 desea enviar una trama hacia el host H6, el switch conmutará desde el puerto FA01 hacia el puerto FA06. Veamos ahora mediante un ejemplo cómo un switch realiza el proceso de reenvío de tramas. El switch S1 recibe una trama desde la PC1 en el puerto 1 y va dirigida hacia la PC3. El switch entonces ingresa la dirección MAC de origen y el puerto del switch en el que recibió la trama en la tabla de direcciones, es decir, la MAC PC1 en el puerto 1. Esta fase se lo llama aprendizaje o learning. Dado que la dirección de destino no se encuentra en la tabla, el switch inunda la trama a todos los puertos, excepto por el puerto que la recibió. Luego, el dispositivo de destino, es decir, la PC3, responde con una trama de unicast dirigida a la PC1. El switch introduce en la tabla de direcciones la dirección MAC de la PC3 y el número del puerto del switch que recibió la trama, puerto número 3. Ahora el switch reenviará la trama solo hacia el puerto 1, donde se encuentra la PC1. Así como las personas tenemos turnos para poder comunicarnos, existen dos tipos de configuraciones de dúplex que se utilizan para las comunicaciones entre nodos en una red Ethernet. HAL duplex se basa en un flujo unidireccional en el que el envío y la recepción de datos no se producen al mismo tiempo. Aquí se implementa el método CSMA/D con el objeto de reducir las posibilidades de que se produzcan colisiones y detectarlas en el caso de que se presenten. Las conexiones HAL duplex suelen verse en los dispositivos de hardware más antiguos, como los hubs. Los nodos que están conectados a los hubs también deben funcionar en modo HAL duplex para detectar las colisiones. En el modo full duplex, el flujo de datos es bidireccional, por lo tanto, el envío y la recepción se realizan al mismo tiempo. Mejora el rendimiento, dado que se reduce el tiempo de espera entre las transmisiones. Las tramas enviadas por los nodos finales conectados no pueden colisionar, dado que estos utilizan dos circuitos independientes en el cable de la red. Este es el motivo por el cual en el modo full duplex el circuito de detección de colisiones se encuentra desactivado y ya no es necesario utilizar el método CSMA/D. Los switches Cisco Catalyst admiten tres configuraciones duplex. La opción full, que establece el modo full duplex. La opción half, que establece el modo HAL duplex. Y la opción auto, que establece el modo autonegociación de duplex.
Cuando este modo se encuentra habilitado, los dos puertos se comunican para decidir el mejor modo de funcionamiento. Para los puertos de 10, 100, 1000 y fase Ethernet, la opción predeterminada es auto. Ahora, cuando los puertos se establecen a 10 y a 100 megabits, los puertos funcionan en ambos modos, pero solo funcionan en el modo Full Duplex cuando se establecen a 1 gigabit por segundo. Además de tener la configuración de duplex correcta, también es necesario tener el tipo de cable adecuado definido para cada puerto. Antes, las conexiones entre dispositivos requerían el uso de cables de conexión cruzada o de conexión directa, los famosos crossover o straight through. Ahora, en cambio, la mayoría de los dispositivos switches admiten el comando de configuración de interfaz MDIX Auto para habilitar la característica automática MDIX. ¿Qué le permite esto? Que el switch detecte el tipo de cable que se requiere para las conexiones Ethernet de cobre y conforme a ello configura las interfaces. La función AutoMDIX se habilita de manera predeterminada en los switches que ejecutan el software Cisco IOS. ¿Desde qué versión? Desde la versión 12.2, 18SE o posteriores. En el caso de las versiones 12.1 hacia atrás, la función AutoMDIX se encuentra deshabilitada de manera predeterminada. Tenemos dos métodos de reenvío de tramas que utilizan los switches Cisco. El primero, denominado almacenamiento y reenvío. En este método, el switch recibe y almacena la trama completa. Luego, procede a calcular la CRC para ver si hay errores. Si esta es válida, el switch busca la dirección de destino, la cual determina la interfaz de salida. Entonces, recién se envía la trama por el puerto correcto. Por el contrario, si se detectase un error en la trama, el switch inmediatamente la descarta. Este método de almacenamiento y envío es el único método de reenvío que se utiliza en los modelos actuales de los switches Cisco Catalyst. El segundo método, denominado conmutación por método de corte. En este tipo de conmutación, el switch ubica en su tabla la dirección MAC del nodo destino e inmediatamente determina a qué puerto debe reenviarse los datos. Dado que el switch no tiene que esperar que la trama se almacene de manera completa en el buffer y que no realiza ninguna verificación de errores, la conmutación por método de corte es más rápida que la del almacenamiento y envío. No obstante, al no llevar a cabo ninguna verificación de errores, el switch reenvía tramas dañadas a través de la red. Las tramas dañadas consumen ancho de banda mientras se reenvían. Al final, también la NIC de destino debe descartar las tramas dañadas. Tenemos dos variantes de la conmutación por método de corte. Conmutación por envío rápido, donde reenvía el paquete inmediatamente después de leer la dirección de destino. Este tipo de conmutación ofrece el nivel más bajo de latencia. La latencia se mide desde el primer bit recibido hasta el primer bit transmitido. La otra forma de conmutación es la conmutación libre de fragmentos. En este método, el switch almacena los primeros 64 bytes de la trama antes de hacer el reenvío. Este tipo de conmutación se puede definir como un punto intermedio entre la conmutación por almacenamiento y envío y la conmutación por método de corte. El motivo por el cual la conmutación libre de fragmentos almacena solo los primeros 64 bytes de la trama es que la mayoría de los errores y las colisiones de la red se producen en esos primeros 64 bytes. Como hemos visto, el switch almacena la trama en sus buffers antes de enviarla. El almacenamiento en buffers también puede utilizarse cuando el puerto de destino está ocupado debido a una congestión.
Existen dos métodos de almacenamiento en buffer de memoria. El buffer de memoria basado en puerto. En este método las tramas se almacenan en colas conectadas a puertos de entrada y de salida específicos. Una trama se transmite al puerto de salida una vez que todas las tramas que están delante de ella en la cola se hayan transmitido con éxito. Es posible que una sola trama retarde la transmisión de todas las tramas almacenadas en la memoria debido al tráfico del puerto destino. En cambio, el almacenamiento en buffer de memoria compartida deposita todas las tramas en un buffer de memoria común que comparten todos los puertos del switch. La cantidad de memoria de buffer que requiere un puerto se asigna de manera dinámica. Las tramas en el buffer se vinculan de forma dinámica al puerto destino. Esto permite que se pueda recibir el paquete por un puerto y se pueda transmitir por otro puerto, sin tener que colocarlo en otra cola. Al seleccionar un switch, es importante comprender las características clave de las opciones de switches disponibles. Por ejemplo, si es necesario que tenga alimentación por Ethernet, o también denominado PoE, la cual permite que un switch suministre alimentación a través de los cables Ethernet existentes a un dispositivo. ¿Qué dispositivos necesitan este tipo de alimentación? Teléfonos IP, algunos access point inalámbricos. Esto proporciona mayor flexibilidad al momento de la instalación. La densidad de puertos de un dispositivo puede variar. Nos referimos a la cantidad de puertos que un switch puede tener. Lo que depende de si el dispositivo es de configuración fija o un dispositivo modular. Con frecuencia estas opciones se denominan factores de forma del switch. En los switches de configuración fija no se pueden agregar características o opciones al switch más allá de las que originalmente vienen con él. Por ejemplo, si se adquiere un switch fijo con 24 puertos fase Ethernet, no se pueden agregar puertos cuando se los necesite. En cambio, los switches modulares ofrecen más flexibilidad en su configuración. Habitualmente los switches modulares vienen con chasis de diferentes tamaños que permiten la instalación de diferentes números de tarjetas de líneas modulares, de igual manera que las tarjetas de expansión en las PCs. Si se compró un switch modular, por ejemplo con una tarjeta de línea de 24 puertos, con facilidad podría usted agregar una tarjeta adicional de 24 puertos para hacer que el número de puertos ascienda a 48. Hay otros aspectos a considerar, como son las tasas de reenvío, que definen las capacidades de procesamiento de un switch mediante la estimación de la cantidad de datos que se pueden procesar por segundo. Otras consideraciones incluyen si el dispositivo es apilable o no apilable, así como también el grosor del switch, que es necesario saber para montarlo en un bastidor. Las líneas de producto de switches Cisco se utilizan a gran escala en todo el mundo, en gran parte debido a la flexibilidad que proporcionan para opciones complementarias. Las opciones que disponen los switches realmente son demasiadas para enumerarlas aquí. Nos enfocaremos en los módulos más conocidos de los switches Catalyst 3560. Estos usan los puertos denominados SFP o factor de forma conectable pequeño, que admiten una cantidad de módulos de transceptores FP. Tenemos algunos módulos, por ejemplo los módulos SFP fase Ethernet, los módulos 100 base FX que utilizan fibra multimodo MF para 2 kilómetros. Tenemos módulos SFP para gigabit Ethernet, por ejemplo el 1000 base SX que se utiliza fibra multimodo de 50 o 62.5 micrómetros que nos permite un alcance de hasta 550 metros. Otro ejemplo son los módulos FP de 10 gigabit por segundo.
Tenemos aquí un ejemplo, el 10 GB SR, que utiliza fibra monomodo que nos permite hasta 400 metros, y el 10G ZR también, que utiliza fibra monomodo hasta 80 kilómetros. También se tienen módulos de 40 gigabit, de 100 gigabit, que son compatibles con los dispositivos Cisco de alta gama, como por ejemplo los Catalyst 6500 o los switches de la serie Nexus 7000. Otro criterio necesario es saber elegir entre un switch LAN de capa 2 y un switch de capa 3. Recuerde que los switches de capa 2 llevan a cabo los procesos de conmutación y filtrado solo según la dirección MAC de la capa de enlace de datos del modelo OSI, y dependen de los routers para pasar datos entre subredes IP independientes. Como se muestra en la segunda figura, un switch de capa 3, como por ejemplo el Catalyst 3560, funciona de manera similar a un switch de capa 2, como el Catalyst 2960, pero en lugar de utilizar solo la información de la dirección MAC de la capa 2 para las decisiones de reenvío, los switches de capa 3 también pueden utilizar la información de la dirección IP. Esto permite que el switch de capa 3 dirija el tráfico a través de la red sobre la base de la información de la dirección IP. Los switches de capa 3 son capaces de llevar a cabo funciones de enrutamiento de capa 3, con lo cual se reduce la necesidad de colocar routers dedicados en una LAN. Pero los switches de capa 3 cuentan con un hardware de conmutación especializado. Pueden normalmente enviar datos con la misma rapidez con la que pueden conmutar. De esta manera, los switches de capa 3 son mucho más rápidos que los routers. Los dispositivos Cisco admiten conmutación de capa 3 utilizando CEF o Cisco Express Forwarding. Básicamente, CEF lo que hace es desacoplar la interdependencia estricta habitual entre la toma de decisiones de la capa 2 y de la capa 3. Entonces, en la medida que se puedan desacoplar estas estructuras de capa 2 y capa 3, se acelera el reenvío. Las interfaces de capa 3 son aquellas que admiten el reenvío de paquetes IP a un destino final sobre la base de la dirección IP. Los dispositivos de red de Cisco admiten varios tipos de interfaz de capa 3 diferentes. Tenemos la primera, interfaz virtual de switch o SVI, denominada interfaz lógica en un switch asociado a una red de área local virtual o VLAN. Tenemos el puerto enrutado. Es un puerto físico en un switch de capa 3 configurado para funcionar como puerto de router. Tenemos Ether Channel de capa 3, que es una interfaz lógica en dispositivos Cisco asociada a un conjunto de puertos enrutados que nos permiten duplicar, triplicar o cuadruplicar la velocidad de un enlace. Como se indicará posteriormente, se debe habilitar una SVI para la VLAN predeterminada, que es la VLAN 1 que se encuentra en los switches. ¿Con qué fin? Con fin de proporcionar la conectividad de host IP al switch y de permitir la administración remota del switch, es decir, necesitamos asignar una dirección IP al switch para administrarlo remotamente. También se debe configurar el SVI para permitir el enrutamiento entre VLANs. Los puertos enrutados permiten que los switches Cisco, los de capa 3, funcionen como router de manera eficaz. Cada puerto de un switch tal se puede configurar como un puerto en una red IP independiente. Los Ether Channels de capa 3 se utilizan para agrupar enlaces de Ethernet de capa 3 entre dispositivos Cisco para agregar ancho de banda, por lo general en los denominados AMP links. Un puerto de switch se puede configurar para que funcione como puerto enrutado de capa 3 y se comporte como una interfaz de router normal. Las características específicas de un puerto enrutado son las siguientes.
Primero, no está relacionado con una VLAN determinada. Se puede configurar como un protocolo de enrutamiento de capa 3. Y es una interfaz de capa 3 únicamente y no admite el protocolo de capa 2. ¿Cómo se configuran los puertos enrutados? Se configuran los puertos enrutados colocando la interfaz en modo de capa 3 con el comando de configuración de interfaz no switch port. A continuación, se asigna una dirección IP y una máscara al puerto y se activa con el comando no shutdown. Esto lo veremos en un próximo taller. Eso es todo. Jóvenes estudiantes, en esta última parte del capítulo aprendió a explicar conceptos básicos de conmutación, comparar switches de configuración fija y switches modulares y a configurar un switch de capa 3. De esta manera hemos finalizado el capítulo 5 y esperemos vernos en una nueva oportunidad. Hasta pronto.